Hablando de un tema complementario a la práctica que hicimos la anterior semana, que era hematocrito, hicimos grupo sanguíneo y también revisamos el tema de glicemia, así que vamos a terminar de complementar lo que son los temas de sangre con el tema de hemograma, por ejemplo. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la importancia de un hemograma o qué es un hemograma en general, como concepto general? ¿Qué idea tenemos inicial de este tema? ¿Qué es el hemograma? Lo que nos puede decir la sangre. Ya es un estudio de la sangre, ¿no? Hemo viene a representar sangre y grama es una gráfica o en este caso sería una cuantificación gráfica de cómo está la sangre, ¿no? En sus diferentes parámetros. Ahora, ustedes cuando estén revisando los hemogramas en los diferentes estudios o en los casos que tengan ya sea a nivel de emergencias o en salas de internación, siempre le van a solicitar a su paciente que se haga un hemograma completo. ¿Para qué? Para ver dos de los grupos más importantes que tenemos en la sangre, que vendría a ser la serie roja y la serie blanca. En este caso, ambos grupos nos proporcionan datos dirigidos a su serie. En este caso, la serie roja, por ejemplo, su nombre indica que va más que nada enfocado a los glóbulos rojos y todo lo que engloba el glóbulo rojo, ya no solamente las células, sino también proteínas relacionadas al glóbulo rojo, ¿no? La serie blanca hace referencia a las células inmunitarias, que quiere decir que son los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos que igualmente tienen, en este caso, mayor diversidad celular, pero la función es eh, primeramente, o sea, primordialmente funcional, digamos, ¿no? En cuanto a la inmunidad, ¿no? Ok. Ahora, en la serie roja, el primer parámetro que encontramos es el conteo de glóbulos rojos, ¿ya? Es decir, el conteo global de glóbulos rojos va a tener un parámetro dependiendo de si el paciente es masculino o si es femenino, ¿no? El paciente masculino vamos a tener un aproximado entre 4,5 y 5,5 millones de células por milímetro cúbico, ¿no? En este caso, son 4,5 a 5,5 millones. Algunos laboratorios manejan otros parámetros, tengan en cuenta eso. Entonces, no se alarmen cuando vean resultados fuera del parámetro normal, ya que esto depende de los laboratorios. Pero no varían demasiado entre uno y otro, ¿no? Eso es algo, es un hecho. En la mujer tenemos de 4 a 5 millones, así a secas, quizás un poco menos, 3,7 a 4,8 millones de células por milímetro cúbico. En este caso, el conteo eritrocitario es menor en los pacientes femeninos por una anemia fisiológica que se presenta en algunos casos, ¿no? Es decir, la pérdida eh, de sangre a través de los ciclos menstruales, ¿no? Ahora, ese sería el conteo de glóbulos rojos general, ¿no? Cuando hablamos de hematocrito, ya lo habíamos mencionado en la anterior clase, ¿qué era el hematocrito? En palabras simples, ¿qué es el hematocrito? No. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Qué era el hematocrito? En sí, Es el ¿cómo? volumen de eritrocitos en la sangre. Ya es un porcentaje, ¿no? Es un valor porcentual
que en este caso representa eh, mm, las partes que tiene una muestra de sangre. En este caso, el hematocrito vendría a ser el porcentaje de glóbulos rojos que se encuentran en una muestra determinada, ¿no? En este caso, la práctica que hicimos la anterior semana fue un microhematocrito, ¿no? Un microhematocrito que se utilizaba o sea, que utilizamos como material al capilar, ¿no? Pero esta prueba de hematocrito también se puede hacer con tubos de ensayo heparinizados, que son un poquito más grandes, así, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la utilidad de este estudio? En este caso, este estudio se llama macrohematocrito, ¿ya? Macrohematocrito. La muestra de sangre en este caso son 2 ml, tengo entendido, 2 o 3 ml de sangre que se colocan en un tubo de ensayo, igual de la misma forma se centrifuga, igual que hicimos con los capilares, pero en este caso se utiliza una centrífuga de tubos de ensayo, que es más grande, ¿no? Más grande. Ahora, ¿para qué me serviría esto? Antes de seguir avanzando. Aquí está, por ejemplo, una gráfica de lo que les estaba mencionando, del macrohematocrito. Esto es lo que vimos nosotros en el capilar, ¿no? Hay una capa grande de color amarillento que representa al plasma, ¿no? Al plasma, que es la parte líquida de la sangre, ¿no? Porque el plasma está compuesto en un 98% de agua y un 2% de elementos sólidos como proteínas, por ejemplo, ¿no? Después, en la parte intermedia entre plasma y hematocrito, nosotros no lo pudimos observar porque era una muestra en un capilar, era muy pequeño, ¿ya? Pero en muestras grandes como el macrohematocrito, se puede observar una línea blanca, una franja blanca entre el plasma y los glóbulos rojos. Esa franja blanca que se observa en el límite está representada o está ocupada por lo que serían las células blancas y las plaquetas, porque recordemos que la sangre está compuesta por dos componentes, ¿no? Uno son los elementos formes, Y el plasma. el plasma, ¿no? Ahora, el elemento forme es el glóbulo rojo y también son los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, obviamente en proporción, acuérdense cuántos glóbulos rojos normalmente hay, 4.5 millones A por 5.000. milímetro cúbico. En cambio, en glóbulos blancos hay 10.000 por milímetro cúbico. Entonces, fíjense la diferencia entre 10.000 a 4.5 millones es abismal, ¿no? Y eso se ve, se refleja aquí en el hematocrito, digamos, ¿no? Obviamente, gran parte de las células formes son glóbulos rojos, entonces por eso es que ocupan gran parte del volumen de tu muestra, ¿no? Pero igual hay una pequeña parte del volumen ocupada por elementos formes que son los glóbulos blancos, ¿no? O sea, la serie blanca de la sangre y también las plaquetas que también son derivados de las células. Acuérdense que sí, la plaqueta también se llama cariocito, ¿no? Y esta deriva de una super célula gigantesca que es el megacariocito, ¿no? Entonces salen millones de cariocitos a partir del megacariocito. Entonces siguen siendo derivados celulares, ¿no? Así que ese era el estudio del hematocrito que vimos en la anterior clase, solamente que lo vimos en una muestra capilar que apuntaba más que nada a ver cuánto era el hematocrito en cuanto a la cantidad de glóbulos rojos, digamos, ¿no? No se utilizó otro estudio aparte, ¿no? Ah, eso, porque también en este lugar, en la porción del hematocrito, se lo puede aspirar, ¿no? Se puede aspirar y analizar la cantidad de glóbulos blancos. En este caso, se puede observar
el tipo de glóbulos blancos que se encuentran, la cantidad también por milímetro cúbico. Y además hay tratamientos, ¿no? De reconstrucción capilar y reconstrucción cartilaginosa que utiliza lo que se llama plasma rico en plaquetas, ¿no? Que ese ya es otro. Pero se puede utilizar con una aguja de microaspiración, ¿no? Así que está aquí los parámetros, ¿no? En el hombre entre 40 a 48%, ¿no? De hematocrito, y en la mujer de 37 a 44%, ¿no? Siguiendo con esto tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina vendría a ser una de las proteínas más importantes en el hemograma, incluso más importante que el glóbulo rojo, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque la hemoglobina, ¿cuál es la función de la hemoglobina? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hace la hemoglobina? Hemoglobina. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transporte de oxígeno. Ya se encarga del transporte de oxígeno. Ahora, este transporte de oxígeno se da a través de una célula que es el eritrocito, ¿correcto? Ahora, cuando yo estoy haciendo estudios sanguíneos a mi paciente, eh, ponele que está a punto de entrar a cirugía, digamos, ¿no? O lo van a, lo van a derivar a otro servicio, por ejemplo, no sé, servicio de UTI o de cuidados intermedios, y necesito saber cómo está el estado hemodinámico de mi paciente. Uno de los parámetros más importantes es la hemoglobina. Uno, porque su función principal es el transporte de oxígeno, y además que la hemoglobina me va a reflejar la cantidad real de glóbulos rojos que se encuentran en la sangre, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, eh, por ejemplo, si es que yo tengo 4,5 millones de eritrocitos en sangre, pero aquí, por ejemplo, recuerden los valores, digamos, ¿no? 13 a 16 gramos decilitro de hemoglobina en el hombre y de 12 a 15 gramos decilitro en la mujer, ¿ya? Ahora, supongamos que yo tengo 4,5 millones de eritrocitos en sangre, ¿no? Pero yo tengo 6 gramos decilitro de hemoglobina. ¿Ustedes creen que eso va a estar bien? ¿Cuál sería ¿Cuál sería el problema de que haya poca hemoglobina, pero que tenga glóbulos rojos normales? ¿O estaría bien? ¿Qué dicen? Tengo 4,5 millones de eritrocitos. Están dentro de rango. Está todo ok. Pero mi hemoglobina está en 6. Es decir, tengo la mitad de la hemoglobina que debería tener. ¿Cómo creen que va a estar ese paciente? ¿Va a estar normal? ¿Con algún síntoma? ¿Qué síntoma creen que podría experimentar nuestro paciente? Anemia óxica. Anemia. Ya, puede ser una anemia. ¿Qué síntomas tiene la anemia, por ejemplo? ¿Cómo se ve un paciente que tiene anemia? Ya lo repasaron ustedes, porque me acuerdo que les mandé una tarea de anemias y casi nadie la presentó. ¿Qué síntomas tiene un paciente con anemia? Está pálido, ¿no? Está pálido, se siente cansado, ¿no? Soñoliento, cansado, pálido. Algunas veces tiende a tener mareos,
y malestar en general, ¿no? Ahora, ¿por qué toda esta sintomatología? ¿Por qué? Porque yo, a pesar de tener los eritrocitos normales en sangre, a pesar de tenerlos, lo que me interesa más es tener una hemoglobina en buenos rangos, es decir, en cantidades óptimas. Porque ¿de qué me sirve que yo mande a 100.000 soldados a la guerra si es que no los llevo, si es que no los equipo con la indumentaria adecuada, digamos, ¿no? Qué sé yo, un arma, un rifle, un fusil, digamos, ¿no? Entonces no me sirve de nada tener un montón de eritrocitos que no tienen el factor funcional que es la hemoglobina, ¿no? En este caso, eh, una posible causa de una hemoglobina baja podría ser, no sé, un trastorno hepático, por ejemplo, ¿no? Porque la hemoglobina, acuérdense que la formación de la hemoglobina tiene dos factores, ¿no? Tiene un factor globina, que es proteico, derivado del hígado, y tiene un grupo hemo, que es derivado de la. El grupo hemo vendría a ser el componente mineral de la hemoglobina, ¿no? Tiene el hierro y la prohemoglobina, ¿no? Entonces, sí o sí necesitas un componente proteico derivado del hígado para formar hemoglobina, entonces eso podría ser una causa o un posible desencadenante de una hemoglobina baja en el paciente, ¿no? Un problema hepático, ¿no? Un problema hepático. O también podría ser una pérdida de proteínas totales sanguíneas en pacientes quemados, por ejemplo, ¿no? Los pacientes quemados pierden mucho plasma a través de las quemaduras que tienen en la superficie de la piel, ¿no? Y entre las proteínas que pierden en la quemadura, en el área quemada, está la hemoglobina también, ¿no? Pero bueno, entonces, recuerden que la hemoglobina es un parámetro casi tan importante como el hematocrito y los glóbulos rojos. Incluso les diría que es más importante todavía que los glóbulos rojos, ¿no? Así que ahí está la hemoglobina. Ahora, en cuanto a la hemoglobina, ronda estos tres subestudios, ¿no? De la hemoglobina, por ejemplo, el volumen corpuscular medio. En este caso, el volumen corpuscular medio hace referencia al volumen corpuscular medio del eritrocito, ¿ya? Del eritrocito. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver la hemoglobina en esto? El volumen corpuscular del glóbulo rojo va a estar condicionado en relación a la cantidad de hemoglobina que tiene dentro del eritrocito. Es decir, el eritrocito está rellenado con agua y hemoglobina, ¿no? Y derivados también, ¿no? Así que el volumen corpuscular medio, dependiendo si es que es mayor o menor a 80, entre 80 y 97 femtolitros, me van a dar ciertas características, ¿no? Porque si es mayor a 97, ahí ya estoy hablando de lo que sería una macrocitosis, ¿no? Macrocitosis. ¿Y ahí qué podría estar pasando? Podría ser que estoy teniendo un déficit de vitamina B12 y ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama la anemia perniciosa, ¿no? La anemia perniciosa, que la característica es que eh, presenta eritrocitos más grandes de los que deberían ser. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 y el ácido fólico lo que hacen es que modulan la bioestructura interna del eritrocito, es decir, que son como los procuradores, digo, los potenciadores de los pilares estructurales del eritrocito. Entonces, si es que no están
presentes estos dos factores, la vitamina B2 y el ácido fólico, el eritrocito tiende a perder estabilidad estructural y tiende a hacerse grande, ¿no? Tiende a hacerse grande y deforme, es decir, no tiene forma el eritrocito y pasa a ser grande, ¿no? Incluso algunas veces llega a ser redondeado en vez de bicóncavo, ¿no? Entonces, cuestiones como esas se ven en el volumen corpuscular medio. Ahora, ¿qué pasaría si es que está por debajo del límite inferior, menos de 80 femtolitros, por ejemplo? ¿No? ¿Qué podría estar pasando? Una microcitosis. Microcitosis. Y aquí el factor principal, ¿qué es? ¿Quién leyó sobre la microcitosis? ¿Qué está faltando aquí? Si el eritrocito, la forma del eritrocito primordialmente está dada por la hemoglobina que está en su interior. ¿Qué está faltando aquí? Hierro. Puede ser hierro. Si falta hierro, falta hemoglobina, ¿no? Falta hemoglobina. Entonces, el eritrocito que está con microcitosis quiere decir que tiene poca hemoglobina en su interior, ¿ya? ¿Y cuál podría ser la causa? Es, como ustedes mismos me acaban de decir, la falta de hierro, porque el grupo hemo, el componente hemo de la hemoglobina, tiene hierro como núcleo central del componente, ¿ya? Tiene hierro como núcleo central del componente. Entonces, si falta el hierro, no se forma el grupo hemo. Y si no se forma el grupo hemo, yo no puedo formar hemoglobina, ¿entienden? Entonces, un déficit de hierro corporal global me va a derivar en una baja cantidad de hemoglobina y por ende voy a tener eritrocitos más chiquititos, incluso con la característica de que van a ser pálidos, ¿ya? Pálidos. Es decir, lo que se llama la microcitosis hipocrómica, ¿no? Microcitosis hipocrómica. Es decir, que el eritrocito ya no va a ser rojo como suele estar en las imágenes de histología, digamos, ¿no? Que es el color normal que deberían tener, sino que pasa a tener un color pálido gris, ¿no? Bien, entonces esa es la importancia, por ejemplo, del volumen corpuscular medio. Ya, a mí me sirve saber si es que el eritrocito está grande o está pequeño. Me interesa bastante, ¿no? Bastante. Ahora, una vez revisado el volumen corpuscular medio, paso a revisar la hemoglobina corpuscular media. En este caso, la hemoglobina corpuscular media me da un parámetro de cuánta hemoglobina hay dentro del eritrocito, aproximadamente, ¿no? En este caso, se valoran en picogramas, que sería entre 26 a 33 picogramos, ¿no? En este caso, la hemoglobina corpuscular media me dice, bueno, aquí en el cuerpo del eritrocito hay tanta cantidad de hemoglobina, ¿no? Que no está directamente relacionado a la cantidad de hemoglobina total que hay en la sangre, ¿no? Es decir, ese estudio de la hemoglobina corpuscular media me dice cuánta hemoglobina hay en un eritrocito, en uno, ¿entienden? En uno. Entonces no es lo mismo la hemoglobina corpuscular media a la hemoglobina total de la sangre, ¿no? Y por último está la concentración de hemoglobina corpuscular media. En este caso sería qué cantidad de hemoglobina hay dentro del eritrocito por cada decilitro, ¿no? Por cada decilitro. En este caso, se valora entre 33 y 35 gramos de decilitro, ya que estamos tomando la referencia de glóbulos rojos totales en este caso, ¿no? Después está la BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, en una hora. En este caso, la velocidad de sedimentación globular, lo que nos da, el parámetro que nos da, o el paneo que nos ayuda a comprender el ABCG, es qué tan rápido decanta un eritrocito
en un componente líquido, en un medio líquido, ¿no? Es decir, el eritrocito, eso les estaba por comentar, el hematocrito lo hicimos con una centrífuga, ¿no? Es decir, que es una máquina que genera fuerzas, como dice su nombre, centrífugas, es decir, que se escapan del centro, eso significa centrífuga, y hacen que la muestra de sangre lleve todos los elementos sólidos al fondo de la muestra. Por eso el hematocrito queda abajo, ¿no? Abajo quedan los elementos formes, ¿no? Ahora, este proceso se puede realizar de forma pasiva. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero que si yo coloco una muestra de sangre en un tubo de ensayo heparinizado, ¿ya? ¿Por qué heparinizado? Porque el tubo heparinizado evita que se coagule, ¿ya? Entonces, coloco la muestra y si yo la dejo ahí por una hora, si yo la dejo ahí por una hora, yo voy a volver a mirar mi muestra y va a estar así. Va a estar como si lo hubiera centrifugado. Abajo va a estar el hematocrito, ¿no? Ahí va a estar la línea de los leucos y las plaquetas. Y aquí arriba va a estar el plasma, ¿no? Es decir, de forma pasiva, el eritrocito cae al fondo del tubo de ensayo. Eso se llama eritrosedimentación, ¿ya? Ahora, esta eritrosedimentación normalmente se tiene que dar a un ritmo de 15 milímetros por hora, ¿ya? En este caso, en el hombre es de 0 a 15 y en la mujer es de 0 a 20 milímetros en una hora, ¿no? Ahora, esta velocidad de sedimentación globular es un parámetro de inflamación, ¿ya? Es decir, que cuando el paciente está presentando una inflamación o tiene una inflamación activa, esta velocidad de sedimentación globular tiende a estar aumentada, ¿ya? Es decir, tiende a sedimentar con más velocidad, ¿no? A diferencia de otros casos en los que sedimenta a una velocidad menor cuando hay, por ejemplo, una hemoconcentración, digamos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta esta velocidad de sedimentación y vamos a ver los casos en los cuales eh, está anormal este parámetro, ¿no? Después tenemos un apartado especial para las plaquetas, que sería como una serie intermedia, digamos, ¿no? Del hemograma, que sería el recuento plaquetario, ¿no? Tenemos aproximadamente entre 150.000 a 400.000 células por milímetro cúbico, ¿no? Eso es un dato sólido y no hay mucho más que hablar, pero la importancia del recuento plaquetario, ¿dónde rige? ¿Para qué sirven las plaquetas? ¿Quién me puede decir? La Al momento coagulación. de coagulación. Ya, favorecen a la coagulación. Hay un factor de coagulación derivado de plaquetas, ¿no? Y además que las plaquetas favorecen a la anexión de la fibrina junto con los eritrocitos para formar el coágulo, ¿no? Entonces, un recuento menor de plaquetas me va a dar un dato de que la función de coagulación está alterada de cierto modo. Pero tengan en cuenta que no es definitivo este dato, ¿ya? Solamente es uno de los muchos datos que te van a ayudar a determinar la capacidad de coagulación que tiene tu paciente. Obviamente es muy importante este dato, ¿no? Pero es uno más. Ahora, un recuento mayor a 400.000 milímetros eh, milímetros cúbicos podría significar un estado de hiperactividad de la médula ósea, ¿no? Podría ser un cáncer, ¿no? Podría ser un cáncer. Y obviamente te da un estado procoagulante
sistémico, ¿no? Un estado procoagulante, es decir, que tiende a formar trombos de forma espontánea, ¿no? Espontánea. Entonces ese sería el recuento de plaquetas, importante, por ejemplo, en cuadros de dengue, por ejemplo, ¿no? Que genera plaquetopenia, ¿no? Y microhemorragias, ¿no? Ese es un cuadro grave de dengue, ¿no? El dengue hemorrágico. Ahora, la serie blanca es otra serie aparte, ¿no? La serie blanca lo que se encarga de analizar son los leucocitos, los glóbulos blancos más que nada, ¿no? Los leucocitos. El conteo normal es de 5.000 a 10.000 por 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico, ¿no? Ahora, estos 10.000 se van a dividir porcentualmente dependiendo del tipo de célula que sea, ¿ya? Los dos más importantes y los representantes de la serie blanca son los neutrófilos y los linfocitos, ¿ya? Neutrófilos y linfocitos. Primordialmente están los neutrófilos, ¿ya? Los neutrófilos, también llamados células segmentadas, ¿ya? O también se llaman polimorfonucleares, creo. Sí, polimorfonucleares. Este segmentado o neutrófilo lo que hace es que básicamente funciona como la primera línea de defensa tisular del cuerpo. Es decir, que está en todos lados, en todo momento, y se encarga de eliminar amenazas potenciales que ingresen al medio interno, ¿no? Ahora, el segmentado está en un 55 a 65% de todo el conteo leucocitario. Es decir, que de los 10.000, unos 5.500 son neutrófilos, ¿entienden? Entonces, gran parte del conteo leucocitario está dado por los neutrófilos o los polimorfonucleares. Así que no le quiten de vista a este parámetro, siempre tiene que estar dentro de estos rangos, ¿no? El otro gran exponente de los leucocitos son los linfocitos, ¿ya? El linfocito lo que va a hacer es que se encarga, su función es la inmunidad humoral, se llama, ¿ya? ¿Qué significa? Significa que no va a ser la primera línea de defensa, no, 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 sino que es la línea especializada, ¿ya? Que se encarga de eliminar se encarga de eliminar a las amenazas de forma especializada, es decir, específica. Ya, en cambio, el neutrófilo son como kamikazes, ¿no? Es decir, se dirigen al lugar de origen, el lugar de origen de la lesión o de la inflamación y destruyen todo a su paso. Por eso la inflamación en general es un proceso bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque elimina la amenaza, malo porque destruye todo alrededor de ese lugar, ¿entienden? Entonces, ese es el principio general del origen del cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el principio general del origen del cáncer? Una inflamación crónica, ¿no? Es decir, un reclutamiento de estas células de la serie blanca de forma constante, ¿no? En un lugar determinado. Entonces, eso es lo que hacen los linfocitos. Se encargan de la inmunidad humoral, es decir, la eliminación de las bacterias o cualquier otro tipo de microorganismo de forma especializada. Es decir, que el, eh, forman el arma perfecta para eliminar esa amenaza, digamos, ¿no? Y ahí vemos los linfocitos TCD4, TCD8, ¿no? Los natural killer, etcétera, etcétera, que lo que hacen es que eliminan la amenaza de forma específica, ¿no? Eso representan un 35% del conteo leucocitario, es decir, es la otra gran parte de la torta, digamos, ¿no? E incluso aquí estaría un poco más, ¿no? Sería unos 6.500 más o menos de neutrófilos y unos 3.500 de linfos, ¿no? De linfocitos.
Así que vamos a volver en el siguiente Zoom para bien, creo que ya estamos todos. Bueno, a ver. Sí.
Entonces estábamos ya concluyendo con la primera lámina que sería este recuadro de hemograma, ¿no? Acuérdense que estos parámetros pueden variar dependiendo del laboratorio, pero no varía mucho de la que les estoy mostrando en este recuadro, ¿no? Entonces, dos componentes principales de la serie blanca, que serían los segmentados polimorfonucleares entre 55 y 65%, y los linfos, que son de 25 a 35%, ¿no? Eso compone casi la totalidad del recuento leucocitario, casi todo, ¿no? Pero hay un porcentaje mínimo que representan los demás tipos de células. Por ejemplo, el monocito, ¿no? El monocito es el tercero más grande de todos, que está representado por el 2 al 8% de los leucocitos totales, ¿no? ¿Cuál es la función del monocito? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hace el monocito? ¿Y por qué está en tan baja en tan baja porcentaje el monocito? Eh, Atacan a las bacterias y virus, creo. Se convierten Ya, en macrófagos. bien, perfecto. El monocito es la célula previa, progenitora ay, no me sale la palabra. Potenciadora, procuradora, Predecesora. predecesora podría ser, sí, podría ser. Eh, de las demás derivados del monocito. Es lo que se llama la inmunidad, en este caso es una inmunidad directa, ¿no? Es una inmunidad innata, la del monocito. ¿Por qué? Porque el monocito es una forma primordial de este grupo de células que está en la sangre misma, en el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, no van a encontrar macrófagos como tal en la sangre, sino que es el monocito el que sale de la sangre a través lo que se llama la leucodiapédesis. Ese es el proceso por el cual una célula que está en el torrente sanguíneo, es decir, está aquí, digamos, se agarra de la pared y empieza a salirse la célula, ¿no? Empieza a salirse del torrente sanguíneo y pasa al intersticio. Eso se llama leucodiapédesis, ¿no? Y cuando hace este movimiento el monocito, dependiendo de a qué lugar se ubique, va a derivar en sus primos, hermanos, que serían, por ejemplo, el macrófago tisular, que es un monocito en el intersticio, ¿ya? Solamente que cambia de nombre y de estructura, ¿ya? Es decir, sufre una metamorfosis el monocito y pasa a llamarse macrófago tisular, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se va a la piel, están las células de Langerhans, ¿no? Langerhans, que son macrófagos de la piel. Si se van al hígado, por ejemplo, están las células de Kupffer, ¿no? Células de Kupffer. Si se van al pulmón, están los macrófagos alveolares. Y así sucesivamente en los demás tejidos, ¿no? Eh, es el sistema inmunológico monocito mononuclear. ¿Cómo era? Sistema macrofágico monocítico. Algo así. Bueno, en sí es todos los derivados del macrófago, todos los derivados del monocito, perdón, que se denominan dependiendo del lugar donde esté. Por eso es que está en tan baja concentración.
Porque yo diría, yo pensaría que es mayor la concentración o el porcentaje de monocitos porque el macrófago está en todos lados del macrófago, ¿ya? Pero el problema es que en el hemograma solamente se cuantifica el monocito, ¿ya? En cambio, no puedes cuantificar la cantidad de macrófagos que hay en tu intersticio. Tendría que hacer una biopsia, digamos, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que está en porcentaje bajo, entre 2 a 8%, pero es el tercero más grande de la serie blanca. El primero, el neutrófilo. Segundo, linfocito. El tercero, monocito. 2 a 8%. Después están los eosinófilos y los basófilos, ¿ya? En sí, el eosinófilo es el que se encarga de la inmunidad antiparasitaria y también ante respuestas de hipersensibilidad. ¿Qué es esa hipersensibilidad? Las alergias, ¿ya? Las alergias. Entonces el eosinófilo está implicado en esto, ¿no? Y después el basófilo que se encarga de la inmunidad viral, ¿ya? El basófilo, que es de 0 a 1% mínimo es la cantidad de basófilos. Incluso a veces no lo van a encontrar en las muestras, ¿no? De tan baja concentración que tiene, ¿no? Ahora, nadie se dio cuenta, pero lo dejamos al final, un último parámetro que se esté aquí, el de las células encalladas. ¿Qué significa células encalladas? ¿Alguien ha escuchado este concepto? ¿Y qué representan las células encalladas en un hemograma? ¿Es bueno, malo? ¿Alguien ha escuchado al respecto? Las células encalladas, chicos, no tienen que olvidarse de este concepto porque es importante, les van a preguntar en todos lados. Las células encalladas son neutrófilos inmaduros, ¿ya? Inmaduros. Esta clasificación de células encalladas, lo único que te están dando, el único paneo que te están dando es darte un dato de qué tantos neutrófilos inmaduros se están formando, ¿no? Se están formando en la sangre, ¿ya? Ahora, por qué me interesa saber este dato? Me interesa saber este dato porque cuando yo estoy ante una respuesta inflamatoria prolongada y demasiado exacerbada, es decir, muy grande, los neutrófilos, es decir, la primera línea de defensa que les dije que van y destruyen a la amenaza, ya fueron eliminados, ¿entienden? Entonces, no fue suficiente la primera línea de defensa. Entonces, ¿cuál es la respuesta de mi médula ósea? Es decir, bueno, vamos a producir más neutrófilos a diestra y siniestra. Todo esto mediado por interleucinas, ¿no? La interleucina 4 y la interleucina 6, tengo entendido que median la formación de leucocitos en general y también de neutrófilos, ¿no? Entonces, la médula ósea empieza a alargar neutrófilos inmaduros, así, a, en grandes cantidades. Y este porcentaje empieza a subir, ¿entienden? Entonces ya no va a ser cero, por ejemplo, que podría ser su valor normal, entonces va a estar a 10% de células encallados. Ese es un dato tremendamente importante. A usted les va a dar un paneo de qué tan mal está tu paciente, qué tan grave está esa infección, viendo la cantidad de células de encallado que tiene tu paciente, ¿no? Entonces, si tiene muchas células de encallado, es malo, ¿ya? Es malo, quiere decir que la infección, la inflamación se está manteniendo y se está exacerbando, está empeorando, ¿entienden? Ese es el parámetro de células de encallado, ¿no? Entonces, ese concepto se llama lo que se maneja en medicina interna como desviación a la izquierda, ¿ya?
desviación a la izquierda. Es cuando hay un aumento importante de células encallado en el hemograma. Ya no se olviden de ese dato, puede que les pregunten en algún momento. ¿Qué es desviación a la izquierda? Te van a decir, es cuando una infección está siendo, no está siendo controlada y se manifiesta con un aumento porcentual de las células encallado. Es decir, que es un fallo del sistema inmunitario. Es un fallo del sistema inmunitario innato que se representa con un aumento de células encalladas. Es decir, que fallaron los neutrófilos de primera defensa y están empezando a alargar a los niños y a las embarazadas de los neutrófilos, ¿no? Ya lo último que queda de línea de defensa, ¿no? Así que esa sería la serie blanca, señores. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las circunstancias en las cuales puede aumentar o disminuir cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, el eritrocito puede aumentar en lo que se llama la policitemia vera, ¿no? Que es un estado de hiperactividad de la médula espinal que se caracteriza por la formación eh, descontrolada de células derivadas de la médula. Es decir, va a haber un aumento de eritrocitos como de todas las células, como de todos los elementos formes de la sangre. No solo de eritrocitos, sino de leucocitos. Ay, perdón. De leucocitos y de plaquetas también, ¿no? Otro caso, EPOC, por ejemplo. ¿Por qué dijimos que aumenta la cantidad de eritrocitos en una EPOC? ¿Por qué? Ya lo expliqué esto. Estuvimos como 30 minutos hablando de esto. ¿Por qué? ¿Por qué una EPOC? ¿Qué es una EPOC para empezar? EPOC es enfermedades pulmonares obstructiva crónica. Crónica. Ya, ¿y eso qué genera en el paciente? Baja cantidad de oxígeno. Ya hay una hipoxia, como dice su nombre, crónica en el paciente. ¿Y esa hipoxia qué estimula en el cuerpo? Glóbulos. Ya, pero ¿a través de qué? De ahí una hormona, Eritropoyetina. eritropoyetina. Excelente. Entonces la hipoxia es un estimulante poderosísimo para la formación de eritropoyetina. ¿En dónde? ¿Dónde se forma la eritropoyetina? En riñones. En los riñones. Entonces, la EPOC genera un aumento de síntesis de eritropoyetina a nivel renal y con esto aumenta la formación de eritrocitos, ¿no? En un cuadro de EPOC crónica. Entonces, no se sorprendan de ver un hematocrito alto o un conteo globular alto en un paciente fumador, por ejemplo. Va a estar alto de por sí, ¿no? Disminución en cuadros de anemia, por ejemplo, anemia hemolítica, anemias de todo tipo, ¿no? Perniciosa, anemia ferropénica, anemia megaloblástica, microcítica, macrocítica, anemia, ¿cuál es la otra? Anemia autoinmunitaria, ¿no? Es decir, todo trastorno que afecta al eritrocito y que lo destruya, ¿no? Auxiliar una consulta. En policitemia vera también podríamos encontrar eritroblastos. ¿Cómo? En policitemia vera también podríamos encontrar eritroblastos. Exacto, claro que sí, podemos encontrar leucoblastos, eritroblastos, meacarioblastos, es decir, todas las células progenitoras de los
de las células formes o de los elementos formes van a estar también aumentadas de por sí, ¿no? Entonces, sí, es correcto el dato, ¿no? Así que vamos a encontrar de estos tipos de células en una policitemia vera, ¿no? Ahora, el hematocrito aumentado, por ejemplo, igual, está relacionado a las mismas causas de incremento o disminución de eritrocitos en general, ¿no? Incremento, EPOC, policitemia vera, deshidratación y dengue, ¿no? Deshidratación dijimos porque se da lo que se llama la hemoconcentración, ¿no? Hemoconcentración. Y si yo consumo demasiado líquido, ¿cómo se llama? ¿Mm? Si consumo mucho líquido. Hiperhidratación. Hiperhidratación. Ya, pero relacionada a la sangre, ¿cómo se llama? Si hemoconcentración es cuando pierdo líquido. Sería hemodilución. Hemodilución, excelente. Hemodilución. ¿Y esto en qué me va a afectar el hematocrito? ¿Lo va a aumentar o lo va a disminuir? ¿Lo va a disminuir? Bien, lo va a disminuir. ¿Por qué? Porque supongamos que yo saqué, digamos, 1 ml de sangre a mi paciente que está normal, su hematocrito está a 45%. Aumenta. En cambio, si tengo hemodilución, por ejemplo, saco el mismo ml, pero en ese mismo ml voy a sacar más líquido que eritrocitos, entonces va a estar disminuido, ¿no? En la hemodilución. En cambio, la hemoconcentración es el caso en el que yo saco ese mismo ml de sangre, pero hay menos líquido y más sólidos, entonces eso se llama hemoconcentración, ¿no? Hemoconcentración. Ahora, la hemoglobina, por ejemplo, incremento de hemoglobina, igualmente está relacionada con la EPOC y la policitemia vera porque cuando se forma el eritrocito, también se forma o también se estimula la formación de los derivados o eh, mm, los componentes estructurales del eritrocito, que es la hemoglobina. Entonces, es lógico que una causa de aumento de hematocrito también sea una causa de aumento de hemoglobina porque están estrechamente relacionadas, ¿no? Ahora, la disminución igual, la misma causa, anemia. Ahora, un aumento de hemoglobina en sangre, ojo, en sangre, también está causado por una hemólisis, ¿ya? Hemólisis, porque lo normal es que la hemoglobina esté contenida en un eritrocito. Pero si el eritrocito explota, la hemoglobina queda libre en la sangre, ¿entienden? Entonces, un aumento también, un aumento brusco de la hemoglobina puede significar también una hemólisis de todo, de cualquier tipo. Puede ser una hemólisis parasitaria en la malaria, por ejemplo. Una hemólisis autoinmunitaria en trastornos de la transfusión sanguínea. Puede ser una hemólisis traumática también, ¿no? Lo que se llaman los famosos hematomas, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Disminución de la hemoglobina, anemias, también puede ser causado por un trastorno, tengo que actualizar esta diapositiva, un trastorno hepático, ¿no? ¿Por qué dijimos que un trastorno hepático, como por ejemplo la cirrosis hepática, la hepatitis crónica, podría generar una disminución de hemoglobina? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el hígado aquí? Ah, porque la globina es una proteína. Bien, la globina es una proteína derivada del hígado. Entonces, si está mal mi hígado, no voy a formar globina, no se va a formar la hemoglobina y voy a tener anemia, ¿no? Por un trastorno hepático, ¿entienden? Entonces, todo eso tienen que también considerarlo, ¿ya? Considerarlo. Y aquí están las causas que ya las hemos mencionado de los parámetros relacionados a la hemoglobina.
Volumen corpuscular medio, por ejemplo, incremento o disminución. Aquí el incremento del volumen corpuscular, anemia perniciosa, disminución, anemia ferropénica o talasemia. Hemoglobina corpuscular media está aumentada cuando se da la anemia megaloblástica, que es que se hace grande. Ya generalmente van en conjunto. Megaloblástica y macrocítica van juntas como con una pareja, digamos, ¿no? Es decir, el eritrocito se hace grande y además se hace rojo, ¿ya? Es decir, se hace como una bola, como una esfera. Se llama esferocitosis, ¿ya? Ese tipo de estado de eritrocitario se llama esferocitosis, que es que el eritrocito se hace tan grande y tan rojo que se hace como una bolita, ¿ya? Esférico. No como la forma habitual que es bicóncavo, ¿no? Como una dona, como un sombrero, creo, o una dona. Bueno. En cambio, la disminución, por ejemplo, de la hemoglobina corpuscular media genera hipocromía, por ejemplo, ¿no? Cuando falta la hemoglobina. En anemias ferropénicas o talasemia, es decir, y este también está relacionado con la microcítica, ¿ya? Van juntas también, ¿ya? Pero no es que están sí o sí juntas, por si acaso, sino que generalmente se presentan ambas, digamos, ¿no? Es decir, generalmente cuando hay una anemia microcítica, es decir, que el eritrocito queda chiquitito, es porque falta hemoglobina. Entonces, si falta hemoglobina, el eritrocito va a estar pálido, es lo que se llama la hipocromía, ¿no? Por eso se llama anemia hipocrómica microcítica, ¿no? Es decir, eritrocito chiquitito y pálido, ¿no? Hipocrómico microcítico. Y después está la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el promedio de hemoglobina contenida en 100 ml de sangre. Aquí están las plaquetas. Esta es una plaqueta activada, ¿no? ¿Por qué me doy cuenta que está activada? Porque empiezan a formarse lo que se llaman los procesos plaquetarios, ¿no? Los procesos plaquetarios, que esto ayuda o fomenta el atrapamiento de glóbulos rojos y de láminas de fibrina, ¿no? Es decir, que la coagulación en sí está favorecida por el cambio de forma de la plaqueta. Normalmente la plaqueta es así, es como una esfera, como un óvalo, ¿no? Pero cuando se activa, esta plaqueta empieza a formar procesos, ya son como patitas. Bueno, tampoco tan así, ¿no? Pero ustedes me entienden, ¿no? Son como patitas. Y estas patitas favorecen a la coagulación, ¿ya? Cuando están activadas. Ahora, la velocidad de eritrosedimentación le dije que puede aumentar o disminuir dependiendo del caso, ¿no? Cuando aumenta es en trastorno, en situaciones normales, podría ser el embarazo o durante la menstruación. En situaciones patológicas podría ser una inflamación, una infección o una neoplasia. Cuando aumente, es decir, cuando el eritrocito sedimenta a una velocidad mayor de la que debería. Lo que se llama un aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Ahora, podría disminuir, por ejemplo, en una policitemia vera. ¿Por qué podría disminuir? Porque se da lo que se llama la hemoconcentración. Y la hemoconcentración implica una situación especial que se llama, que sería el aumento en la viscosidad de la sangre. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa esto? Significa que el equilibrio entre elementos formes y líquido, que es agua del plasma, tiene que estar bien marcado. Porque si uno se sobrepasa, la sangre deja de comportarse como un líquido y pasa a comportarse como una especie de magma semisólida, digamos, ¿no? Entonces, es como cuando ustedes mezclan a ver, ¿cuál sería el ejemplo? Mm, por ejemplo, cuando están
haciendo una masa, digamos, ¿no? Una masa con harina y agua. Si usted le pone una cucharita de harina, hasta puede que se disuelva en el agua, ¿no? Pero en cambio, si le pongo demasiada harina, esa agua termina estando tan densa que se va a comportar como un sólido, ¿entienden? Y eso dificulta la sedimentación eritrocitaria. Cuando hay muchas células en la sangre, la sangre se vuelve pesada, se vuelve viscosa, ¿ya? Y aparte de afectar la velocidad de sedimentación globular, también afecta otros trastornos como la procoagulabilidad. Es decir, cuando la sangre está muy viscosa, tiende a chocar en la pared del vaso sanguíneo. Es decir, el vaso sanguíneo está así, digamos, ¿no? Entonces, cuando está muy viscosa la sangre, tiende a chocarse con los bordes del vaso sanguíneo. ¿Ya? Esto es lo que se llama la pérdida del flujo laminar. ¿Qué es el flujo laminar para ustedes? ¿Alguna vez escucharon ese término? ¿Flujo laminar? Sí. ¿Qué significa? Eh, Pareciera como una ilusión cuando el agua, eh, no sabría explicarlo, pero es Es, cuando el chorro, es como que el movimiento del agua es tan preciso y tan continuo que parecería que no se mueve, ¿no? sí, algo En así. este caso, a nivel hemodinámico, lo que se llama flujo laminar es que, entonces imagínense que la sangre se comporta como un componente semisólido, digamos, ¿no? Entonces la sangre en sí viaja a través de los vasos sanguíneos, pero las células de la sangre permanecen en el centro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces imagínense que yo hago un corte de un vaso sanguíneo. La sangre se va a mantener en el centro del vaso sanguíneo. Las células, los elementos formes, digamos, van a estar en el centro. Entonces, eso es cuando se da lo que se llama el flujo laminar, el flujo normal de la sangre. Entonces, no es que los eritrocitos están tocando las paredes constantemente, no, sino que están todos formaditos en línea, así como soldaditos, en el centro del vaso sanguíneo. Esto se llama flujo laminar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay demasiados eritrocitos? Cuando hay demasiados eritrocitos se pierde el flujo laminar y empieza a chocar el eritrocito con la pared del vaso. Y este choque implica que, o sea, en la pared del vaso hay unas células que revisten todo el interior del vaso sanguíneo que se llaman endotelio, ¿ya? Y el endotelio forma un factor que se llama factor tisular, que es un procoagulante tremendo, o sea, es un activador de la cascada de coagulación. Y cuando el eritrocito toca la pared, muchas veces se desencadena este cuadro procoagulante cuando toca la pared. Ya, lo normal es que no toque la pared porque hay flujo laminar, pero en esta situación es que se pierde el flujo laminar y empieza a desarrollarse estos trastornos de coagulación. Otra situación que podría generar esta pérdida de flujo laminar es un trauma, por ejemplo, ¿no? Un trauma contuso o un golpe que se dio en un vaso sanguíneo determinado hizo que el flujo laminar se perturbe. Entonces el eritrocito empieza a chocar con la pared del vaso y ahí se empieza a formar el coágulo, ¿entienden? Entonces eso es un principio básico de coagulación, ¿ya? Es decir, de todo lo que engloba a la coagulación en sí, digamos, ¿no? Entonces, ya volviendo al tema de la velocidad de eritrosedimentación, en policitemia vera obviamente va a estar disminuida porque hay demasiadas células y es como que no se moviliza nada, digamos, ¿no? Está muy densa la sangre, ¿no? Por otro lado están las plaquetas, el incremento de las plaquetas o de los trombocitos se puede dar también en la policitemia vera o en un cuadro de
esplenectomía, porque las plaquetas tienden a ser controladas o eliminadas a través del vaso, ¿no? A través del vaso. Una disminución de trombocitos puede ser una trombocitopenia por dengue, por ejemplo, o por también hay casos de trombocitopenia autoinmunitaria, como la púrpura trombocitopénica, y también lo que se llama la anemia aplásica, ¿no? Anemia aplásica. La anemia aplásica en sí, anemia aplásica, es cuando la médula ósea, cuando la médula ósea está lesionada, afectada o tiene poco estímulo. Es decir, que una anemia plástica significa que la falta de células en general no está dada por una pérdida, digamos, ¿no? Sino que está dada por una falta de producción. Y eso significa la anemia aplásica. Es cuando la médula ósea no está formando células. Y eso puede ser ¿por qué? Puede ser por un cáncer, ¿no? Puede ser un cáncer ¿cómo se llama este tipo de cáncer? Un osteosarcoma puede ser, por ejemplo, ¿no? O también un tratamiento prolongado con quimioterapia, por ejemplo, genera anemia plástica. ¿Cuál es el tratamiento de anemia plástica? Un trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, también tengan en cuenta la anemia plástica cuando tengan en sus manos un hemograma con un conteo celular bajo, ¿no? Conteo celular bajo. Bien, ahora la serie blanca. Esta ya es más interesante, ¿no? Están los glóbulos blancos, ¿no? En este caso, el aumento de glóbulos blancos se refiere a leucocitos en general, ¿no? Leucocitos. Es decir, que son los 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico totales, ¿no? Y aquí engloban el 55 a 65% de qué? De neutrófilos. 25 a 35% de linfos, al 2 al 8% de monocitos, al 1 a 3% de basófilos, no, eosinófilos, y el 0 a 2% de eosinófilos, ¿no? Y aquí también estaría el de 0 a 3% de células encalladas. Entonces, todo eso es la totalidad, digamos, ¿no? Un incremento, leucocitosis, puede ser de un cuadro infeccioso. Típica la leucocitosis de un cuadro infeccioso, generalmente bacteriano, ¿no? También puede ser fisiológica en cuadros en pacientes que hacen ejercicio. Es bueno hacer ejercicio porque aumenta el estado inmunitario y eso es un hecho porque el ejercicio estimula la formación de leucocitos. Es decir, que no es cuento de la abuela, digamos, ¿no? Sino que es un hecho que aumenta la formación de leucocitos. El estrés también, obviamente, de cierto modo, ¿no? Aumenta la formación de leucocitos y el embarazo, ¿no? El embarazo. Ahora, también hay cuadros neoplásicos como la leucemia, que es un cáncer de la sangre, ¿no? La leucemia es la que se caracteriza por una sobreproducción de leucocitos, ¿no? Después, una disminución podría ser una leucopenia por ejemplo, tratamientos prolongados con corticoides. ¿Por qué? El corticoide, como la prednisona, betametasona, prednisolona, son fármacos que disminuyen el estado inmunitario, ¿no? Disminuyen la función inmunitaria. Ahora, ¿cuál sería la aplicación de estos corticoides? ¿Quién sabe una aplicación del corticoide?
cuando se utiliza el corticoide. Por ejemplo, en trasplantes de órganos, ¿no? Trasplantes de órganos, cuando quieres que ese órgano sea aceptado por el sistema, por el cuerpo, entonces tenés que frenar la única célula que podría rechazarlo, que son los leucocitos. Entonces, un tratamiento de trasplante de órgano. Otro también podría ser tratamiento para enfermedades autoinmunitarias, para frenar a algunas células autoinmunitarias como los leucocitos, por ejemplo, los linfocitos, perdón, que cuando están sobreexpresados generan enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Etcétera, etcétera. En este caso generan leucopenia, los corticoides. Además de el uso prolongado de quimioterapia, ¿no? También. VIH también, que en este caso afecta principalmente a los linfocitos T, CD4, y el hiperesplenismo. Ok, esto se está por acabar, vamos a volver al último Zoom. En un minuto. Volvemos a ingresar al mismo link. Bueno, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para avanzar los dos temas que quería avanzar, que era este hemograma y ego, como para no cansarlo mucho. Vamos a avanzar la próxima semana, ¿ya? Ya para concluir un poco este tema, importante lo que les decía, ¿no? Las células de encallado, que eran neutrófilos inmaduros, ¿no? Que determinan el desvío a la izquierda de un cuadro inflamatorio, ¿no? Un desvío a la izquierda. Ahora, cuando disminuye las células de encallado, quiere decir que está bien, es decir, que no hay inflamación. Lo normal es que no estén, porque acuérdense del parámetro de 0 a 3%. Lo normal es que estén 0, digamos, ¿no? Porque no habría una causa fisiológica para que se formen células de encallado, digamos, ¿no? En cambio, los neutrófilos sí es importante revisarlos. El incremento de neutrófilos, por ejemplo, eh, genera lo que se llama la neutrofilia, ¿no? Neutrofilia. Que este es un indicador de inflamación, por si acaso. Ya es un indicador de inflamación, generalmente bacteriana.
También podría ser en caso de policitemia vera, si es que es fisiológica. Durante el estrés, el embarazo y el ejercicio aumentan los neutrófilos también, ¿no? Puede disminuir la neutropenia, es importante revisarla porque te indica que tu trastorno puede que no sea bacteriano y que sea viral o parasitario. Ya, entonces, ojo con eso, la neutropenia. Cuando baja la neutropenia y suben los monocitos, puede que sean estos dos los que están actuando, es decir, los causantes del trastorno. Puede que sea un trastorno viral o uno parasitario. ¿Ok? Bien. Ahora, también puede ser causado por un cuadro de fiebre tifoidea, que es una variante de la salmonela, que genera neutropenia, ¿no? Sarampión o paludismo. Bien. Ahora, sistema fagocítico mononuclear. Esto es lo que no me salía hace un rato. Cualquier cosa, dije. Che. Sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué es lo que le decía? Que está el monocito y de ahí vienen sus ramas derivadas, ¿no? Eh, bueno, ya las mencionamos anteriormente. Ahora, en cuanto a los linfocitos, dijimos que es inmunidad humoral, ¿no? Humoral. Está mediada por inmunoglobulinas, ¿no? Y sus derivados, inmunoglobulina A, inmunoglobulina C, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina, creo que hay B igual, ¿no? Sí, si me equivoco. Eh, Ay, ¿no? No. ¿O no? G, 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 IgG, IgA, IgA, IgM, IgE, Y que IgM. IgM. Solo son Entonces, cinco. ¿cómo? Creo que C y D no hay, ¿no? Ajá, el doctor dijo eran 5 nomás. C, 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 C. A, E. Ah, no, sí hay D, sí hay D. Y el D, Sí hay D. D, Ahí E, está. A, G, M. Excelente. Entonces, están mediadas por inmunoglobulinas derivadas de un linfocito que sería el plasmocito, ¿no? El plasmocito forma inmunoglobulinas específicas para cierta amenaza, ¿no? Un incremento, una linfocitosis puede ser dado por una infección, generalmente viral, y en algunos casos también bacteriana, ¿no? En cambio, la disminución o la linfocitopenia puede estar dada por un cuadro de SIDA, por ejemplo, o radiación masiva o quimioterapia también, ¿no? Prolongada. El SIDA, ¿por qué afecta a los linfocitos TCD4? Y ustedes saben que el CD4 se transforma en plasmocito cuando está especializado, ¿no? Entonces, si no hay linfocitos TCD4, no hay plasmocitos y no hay inmunidad humoral, ¿entienden? Entonces, eso es lo que causa el SIDA, por ejemplo, ¿no? Por eso se llama síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Inmunodeficiencia. Ok, monocitos, el incremento igual puede ser causado por cualquier tipo de amenaza, puede ser bacteriana, viral, procesos inflamatorios en general, ¿no? Es decir, eh, cuando se necesita esa inmunidad innata, ¿no? Que es el monocito y el neutrófilo. Esos son, monocito, neutrófilo, linfocito NK y en algunos casos el citotóxico son inmunidad innata, ¿ya? Innata. Eh, Después, la disminución del monocito, monocitopenia, no está tan relacionada a un cuadro inflamatorio, más que nada está relacionada con tratamientos inmunosupresores, ¿no? Después están los eosinófilos, que la eosinofilia
se debe a procesos alérgicos o parasitarios. Les dije, la alergia es una reacción de hipersensibilidad. Hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? En este caso es cuando ingresa un alergeno X, ¿no? Un alergeno. Es fagocitado por los macrófagos, que son las llamadas células presentadoras de antígenos. Lo fagocita, supongamos que esto es maní. Lo fagocita y va y lo presenta al eosinófilo, ¿no? Y le dice, mira, esto es el maní. Ah, no, perdón, al eosinófilo no. Al linfocito TCD4 se lo presenta, ¿no? El CD4 capta el antígeno de Mani y se especializa. En este caso es un fallo del sistema inmunitario y lo toma como malo, digamos, ¿no? Entonces empieza a formar plasmocitos que van a sintetizar lo que sería la IgE o la inmunoglobulina de la reacción alérgica, que es la IgE, y van a estar presentes en los eosinófilos, van a opsonizar lo que se llama, ¿no? Opsonizar al eosinófilo. Entonces, el eosinófilo va a estar lleno de IgE en toda su superficie, que serían, que ya desglosado sería la inmunoglobulina E antígeno del maní, digamos, ¿no? Del maní, antimaní, digamos, ¿no? Entonces, la segunda vez que yo consuma maní, la segunda vez, ¿no? Que consuma maní, al entrar en el sistema va a encontrarse con esta inmunoglobulina E y se va a desencadenar lo que se llama el choque antígeno-anticuerpo. Esto genera una apertura de la pared del eosinófilo y liberación de factores proinflamatorios, como la histamina, la bradicinina, interleucinas, etc. Y todo esto genera inflamación, ¿no? Y es lo que causa una alergia. La alergia genera inflamación del lugar donde está expuesta esa reacción. En este caso, como es un consumible, la inflamación se va a dar a nivel del tracto digestivo alto, ¿no? Que es la orofaringe y laringofaringe, digamos, ¿no? Y se edematiza, se inflama y se lesiona, digamos, ¿no? Entonces, cuadros alérgicos, parasitarios también. El parásito, igual cuando ingresa, el parásito ingresa y hace que se estimulen estos IgE. Igual liberan todos estos factores, histamina, bradicinina, interleucinas, y eso genera inflamación y además dolor, ¿no? La bradicinina es el neurotransmisor del dolor y también de el prurito, ¿no? Es decir, que te pica. Ahora, eso puede ser que en procesos alérgicos y parasitarios aumenta la eosinofilia o en procesos fisiológicos como el estrés, la menstruación y el embarazo, ¿no? Ahora, pueden disminuir en ciertas situaciones, por ejemplo, en uso prolongado de corticoides. Les dije, los corticoides son inmunosupresores, supresores. O también en trastornos como enfermedad de Cushing, porque la enfermedad de Cushing lo que hace es que sobreestimula a la glándula suprarrenal, y en la glándula suprarrenal se forma el cortisol, ya que es un análogo de los corticoides. Es como un corticoide endógeno que se forma en la glándula suprarrenal. Entonces, en cuadros de síndrome de Cushing puede suceder esto, digamos, ¿no? Una eosinopenia o una disminución de todos los derivados leucocitarios en general, ¿no? Después están los basófilos, aumento y disminución. Esto relaciona más que nada con inflamación, ¿no? Aumento de los basófilos relacionado con inflamación y una disminución igual. Utilización de corticoides y síndrome de Cushing.
Ahora, datos y desvíos. Desvío a la izquierda les dije que es cuando aumentan las células encallado. Quiere decir que es un proceso bacteriano, infeccioso, descontrolado. En cambio, la desviación a la derecha, es cuando aumentan la cantidad de monocitos y de linfocitos. Entonces, probablemente la causa sea viral o un cáncer. No, viral o puede ser parasitario o un cáncer, ¿no? Entonces, esa es desviación a la derecha. Van a ver, por ejemplo, en su fórmula leucocitaria, vamos a encontrar, digamos, neutrófilos 20%, linfocitos 40% y monocitos está en 20%. Fíjense que ya hay una preponderancia de linfos y de monos. Entonces, quiere decir que el desvío está a la derecha. En cambio, si yo en mi hemograma veo neutrófilos 90%, que puede suceder, y células encallado 10%, esto se llama desviación a la izquierda. Ya, desviación a la izquierda, infección bacteriana, ¿no? Entonces, esos son datos que tienen que manejar. Bien, señores, eso sería todo por hoy. Ya los dejo vivir sus vidas tranquilos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? Sí, una preguntita. Dime. ¿Los pacientes con tumores y cáncer siempre van a presentar un desvío a la derecha? Generalmente sí, pero el cáncer, al ser un proceso crónico, tiende a compensarse. Es decir, que quizás en estadios iniciales de cáncer se dé este trastorno de desvío a la derecha, pero en estadios ya prolongados crónicos, realmente no vamos a verlo. Pero sí en procesos virales activos, por ejemplo, ¿no? En COVID, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso sería. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Para que llamemos lista. Mientras abro mi lista, pueden ir pensando en una pregunta. Vaya, son solo 9 diapos y estuvimos 1 hora y media hablando. Les voy a hacer un examencito la próxima semana, por si acaso. Quiero ver cómo vamos en la práctica. Ok. Sí, solo sería de sangre, ¿no? El examen. Vamos a evaluar los temas de hematocrito, grupo sanguíneo, glicemia y hemograma. Ya. Pasa sus diapos, sí. Voy a pasarlas ahorita. 22 del 09 del 22. Melissa Aguilar, Algarañaz Martín, Robert Argote, Presente auxilio. Cáceres Edwin, Condori José Luis, Fernández Paola, Presente auxiliar. Flores Jorge Octavio, Presente, sí. Gómez Daine, Anabel Guerrero, Rubén Herrera, Guarita Juan Carlos, Ledesma Catherine, Presente, Auxi, Ledesma Catherine. ya, Miranda Jacqueline,
Montero Paul, Presente, Ausi. Obando Danilo.